Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por acompañarnos en esta nueva emisión de Horizonte Sur Global. Vamos a meternos hoy de lleno con la actualidad política de Ecuador, ya que este 23 de diciembre se cumple un mes desde que llegó a la presidencia de ese país el empresario Daniel Noboa, tras la salida anticipada de Guillermo Lasso. ¿Sí? Noboa va a completar el mandato que tenía Guillermo Lasso, es decir, que va a gobernar por 1 año y medio. El martes pasado, el presidente logró que la Asamblea de su país apruebe una reforma tributaria denominada Ley de Eficiencia Económica y Generación de Empleo, que otorga fuertes beneficios a las empresas privadas, entre ellas la condonación de deudas, y la principal beneficiaria es la empresa de la familia del presidente, exportadora bananera Noboa, que le debe al fisco ecuatoriano 89 millones de dólares. Para lograr la aprobación de esta ley, el presidente obtuvo el sorpresivo apoyo de buena parte de la bancada correísta de la Revolución Ciudadana, en tanto que el partido indigenista Pachacutic se pronunció en contra de esta ley, y también se opusieron a este proyecto la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador, la CONAIE, una organización que tiene un fuerte peso allá en Ecuador, y también el Frente Unitario de Trabajadores, la FUT, que incluso organizó una movilización para manifestar su rechazo. A la par, continúa abierto el frente judicial contra el correísmo, específicamente contra el ex vicepresidente durante el mandato de Rafael Correa. Estamos hablando de Jorge Glass, que al día de hoy se encuentra en calidad de huésped en la Embajada de México, ubicada allí en Quito, y, según adelantó su abogado, va a pedir el asilo político al gobierno de México, ya que considera que está sufriendo una persecución política. Lo que señalan desde la Revolución Ciudadana es que detrás de esta maniobra está la fiscal general de Ecuador, Diana Salazar, que pidió que Glass sea detenido y llevado a declarar por una causa que se denomina, por un caso que se denomina reconstrucción de Manabí, donde se está investigando la malversación de fondos en la realización de obras públicas. Recordemos que Glass se encuentra en libertad condicional, ya que había sido condenado en otras 2 causas. A la par, ayer la Asamblea de Ecuador tenía que decidir si se avanzaba o no en las causas judiciales contra Jorge Glass, al ser un ex vicepresidente, pero no se alcanzaron los votos ni para que se autorice ni para lo contrario, con lo cual ahora va a quedar en manos del juez de la causa decidir qué es lo que se hace, ¿sí? Para hablar un poco sobre este complejo contexto político que está viviendo el país hermano de Ecuador, estamos en comunicación con Irene León, socióloga y analista política. Irene, te agradecemos muchísimo nuevamente por tu tiempo para charlar con nosotros, y empiezo por preguntarte y pedirte que nos hagas un balance de lo que es este primer mes del gobierno de Daniel Noboa. Hola, ¿qué tal? Qué grato estar en Barricada TV una vez más. Es un mes que ha pasado volando, no hemos visto el tiempo correr y es un mes de un cambio de estilo. No hay un cambio sostenido en ninguna fase ni económica, ni social, ni política. Es decir, continuamos con este retorno del país a un neoliberalismo intensivo, agudo, radical, diría, y bueno, con un nuevo estilo del presidente Noboa, que aparentemente se muestra como alguien mucho más accesible, dialogante que sus predecesores neoliberales. El cambio es de estilo, desde mi mirada no hay ningún cambio de fondo. No obstante, como lo señalaste en la introducción, ya hemos tenido algunos resultados de su gestión, especialmente en la aprobación de esta ley llamada de eficiencia económica y generación de empleo, pero que desde mi mirada, más que de estos 2 temas, trata más bien de comercio exterior. Es una ley que difícilmente hubiera
sido aprobada incluso meses antes, puesto que comprende áreas muy críticas, como por ejemplo una escalada hacia la privatización de los sectores estratégicos, contempla en términos de fiscalidad, por ejemplo, muchas excepciones para el sector privado, para el sector más importante, para el menos del 1% del país, y también para los actores de las corporaciones transnacionales. Y al fin, con este proyecto de ley, además, se aprobaron la creación de zonas francas en el país, que si bien ya existían algunas, no es lo más relevante, y las zonas francas no tienen un papel importante como en el marco de esta nueva legislación para la economía del país. Está por demás decir que muchos de estos aspectos contradicen la Constitución del Ecuador y por eso mismo sorprenden doblemente su aprobación con tanta mayoría y con tanta legitimidad en la Asamblea Nacional en este momento. Así que son momentos en los que se están moviendo muchas cosas en Ecuador, pero las cosas que se están moviendo tienen que ver con el afianzamiento del neoliberalismo y con esta búsqueda de mecanismos para suplantar el texto constitucional y buscar vías para continuar con esta toma de medidas que incluso en varios contextos internacionales ya se consideran regresivas. La fiscalidad, por ejemplo, como conocemos, en la mayoría de instancias, incluso luego de la pandemia, se ha afirmado la importancia de una fiscalidad progresiva, es decir, que quien más gana pague más o quien más tiene pague más. Y en el caso de lo que se está aprobando en Ecuador es el contrario. Muchas exenciones para los grandes inversores y capitales que podrían, incluso combinando las distintas formas de excepción, tener tributación cero. Así que estamos en un momento complejo en Ecuador, con poca vocería social para analizar públicamente o incluso criticar estas tomas de medidas, lo que complejiza aún más, dejando el camino abierto para que muchas cosas puedan suceder en un tiempo muy corto, como es el de este año y medio del gobierno de Daniel Noboa. Quería llevarte un poco hacia esa complejidad que mencionabas y tiene que ver un poco con el rol que cumple la oposición y en particular la Revolución Ciudadana, que sabemos que formó parte, dio votos para la aprobación de este paquete de medidas económicas. Entonces, consultarte ahí cómo ves, qué rol está jugando esta oposición, qué rol está jugando la Revolución Ciudadana, qué balanza haces de eso. Creo que nada de lo que sucede en el país, especialmente con el movimiento Revolución Ciudadana, puede leerse por fuera de este lawfare, de la judicialización de la política y de la persecución política sistemática que afecta principalmente a esta organización. Entonces, ahí hay un lente, hay un ángulo para todas las lecturas sobre lo que propone y hace Revolución Ciudadana. Es decir, es un movimiento que durante estos 6 años ya tiene mucha dificultad a mantener su legitimidad institucional, puesto que la persecución amenaza constantemente sobre esto. Y no obstante, sí es la primera fuerza política del país. Incluso en la Asamblea es el grupo con mayor cantidad de asambleístas. Entonces, bueno, justamente hablaba de complejidades hace un momento y creo que para explicar lo que pasa en la Asamblea Nacional también aplica esta realidad. Y luego, bueno, hay una dimensión inexplicable sobre su crítica tradicional al neoliberalismo en este momento que es inexplicable frente a la adopción de este proyecto de ley y la adhesión de la Revolución Ciudadana a esta propuesta. Sin duda, la persecución política es una línea de explicación, pero no es todo. Entonces, ahí hay que leer también
las explicaciones que da este movimiento y que tienen que ver con la crisis económica, de seguridad, política, social, en fin, una crisis profunda que vive el país y que, según este movimiento, buscaría por todas las vías salidas económicas principalmente, pero también sociales. Entonces, bueno, ahí mi interrogante es si las salidas económicas que están propuestas en este proyecto de ley, que como ya dijimos, está principalmente orientado a dar ventajas al menos del 1% a los grandes inversores, pueden solucionar las crisis económica, social y de seguridad que vive el país, cuando hemos podido constatar en largos ciclos anteriores que estas medidas neoliberales e incluso ahora de economía libertaria son el problema. Entonces, bueno, muchos interrogantes y, como dije, una situación muy compleja la que está atravesando Ecuador en todos los campos, y que, no obstante, el tono y el estilo del presidente Noboa mantienen todas las características de los dos periodos anteriores, que incluyen una visión, un pronunciamiento del Ejecutivo, por ejemplo, frente a la persecución política. En el caso reciente de la persecución agudizada frente a Jorge Glass, la Cancillería del país, que no tiene nada que ver con la función judicial, fue la primera en pronunciarse, y asimismo los partidos, el partido de Noboa, los partidos de derecha siguen en su misma línea de tomar una postura de censura frente a las ideas progresistas y especialmente al movimiento Revolución Ciudadana. ¿Hay antecedentes de medidas económicas similares que se hayan tomado en el país? Y, bueno, consultarte también con qué resultados. Bueno, claro que hay antecedentes. No olvidemos que en los años 90 Ecuador, como el conjunto de América Latina, vivieron una irrupción muy intensa de las medidas neoliberales, de las medidas de ajuste, las políticas de libre comercio, etcétera, etcétera. Entonces, Ecuador vivió muy agudamente esta fase, al punto que perdió la autonomía monetaria durante ese periodo, a más de crisis que en Argentina las llaman corralito y similares, que fueron muy duras. El país perdió su moneda. Desde entonces Ecuador tiene la moneda estadounidense como su moneda. Entonces, todo el paquete de medidas neoliberales el Ecuador ya conoce, y justamente contra los impactos negativos de esas políticas el pueblo se movilizó y propuso cambios que se concretaron con la Revolución Ciudadana y con el diseño constitucional de la Revolución Ciudadana, que propone un horizonte muy diferente, la Constitución del Buen Vivir, es decir, una transición económica, un cambio que apunta incluso hacia un modelo civilizatorio diferente. Entonces, Ecuador pasó por un neoliberalismo agudo, una propuesta de cambio integral prevalece, y ahora un retorno al neoliberalismo. Entonces, conocemos perfectamente como país lo que implican las medidas neoliberales, lo que implica la adhesión a las políticas de las instituciones financieras internacionales. Conocemos la crisis de la deuda, que justamente fue auditada por primera vez durante la Revolución Ciudadana, y conocemos también los efectos de la privatización, que ahora justamente esta ley está ensalzando como una gran salida para el país. Conocemos las medidas de la idea del goteo, de que si le va bien al gran capital, por goteo le irá bien al pueblo en general. Entonces, en Ecuador, en reacción a eso, se propuso un modelo alternativo, unas propuestas económicas diferentes, ancladas a la diversidad económica y productiva y a una perspectiva de integración soberana con Latinoamérica y el Caribe. Así que este periodo es totalmente regresivo,
hacia unas medidas que siempre fueron negativas para el país en todos los campos. No hay indicios de un cambio sustantivo que supere lo que la Revolución Ciudadana logró instalar en el país. Entonces, el adjetivo es un periodo regresivo hacia las políticas neoliberales que nunca tuvieron efectos positivos en este contexto. Mencionabas como una de los grandes problemas que está teniendo Ecuador la crisis de seguridad, y en ese sentido el presidente Noboa presentó el Plan Fénix. Queríamos preguntarte de qué se trata y si representa un cambio en este asunto. Hay interrogantes en el país sobre este Plan Fénix. Lo que puedo decir de seguro es que tiene que ver con la política exterior del país, que también durante el neoliberalismo volvió a una perspectiva de no soberanía, es decir, contraria a lo que propone, lo que ordena la Constitución, que es una organización de todo lo que opera en el país en función de la soberanía. Y la defensa, la seguridad interna, todas las líneas que tienen que ver con esto deben articularse en torno a la soberanía. En los últimos años, desde el retorno al neoliberalismo, hay una adhesión a la política exterior estadounidense como un foco, como un punto definitorio e identitario incluso para nuestras relaciones exteriores. Es más, en diciembre del año pasado, en Estados Unidos se adoptó una ley que se llama de cooperación entre Estados Unidos y Ecuador, una ley estadounidense que habla de la gobernanza, es decir, proyecto de protectorado o de neocolonialismo para Ecuador. La seguridad y la defensa entran en ese marco y por lo tanto lo que propone Noboa es continuar en la misma línea de pedir asesoría a Estados Unidos e Israel y sobre todo al sector privado de estos países para su plan de seguridad y defensa. Hasta aquí no hemos visto ninguna modificación sustantiva, excepto un cambio en las cúpulas de las Fuerzas Armadas, que opera en general siempre con un cambio de gobierno, y pronunciamientos. En términos concretos, vemos unas líneas de pronunciamiento un poco preocupantes porque pueden, por ejemplo, tener tintes xenofóbicos. Un ejemplo es que se expulsará de las cárceles a las personas extranjeras y se les deportará a sus países, hablando en particular de que las personas extranjeras principalmente son de Venezuela, de Colombia y de Perú. Y de otros países, claro, aquí hay europeos y de todos los países del mundo, pero principalmente a estos. Entonces, vemos este cambio de estilo con los mismos tintes, con las mismas relaciones y el plan de seguridad y de defensa con la misma línea securitista de continuar, de incrementar la capacidad de armamentos, de inteligencia, de represiva del Estado y no necesariamente de buscar una política integral de seguridad y defensa anclada a la defensa de la soberanía y a la autodeterminación como dicta la Constitución y la legislación en Ecuador. Irene, hablabas del avance de las posiciones neoliberales en Ecuador. Nosotros en Argentina lo estamos viviendo con el gobierno de Milei, una derecha, podríamos denominar, desatada, mucho más extrema, y quería preguntarte cómo estás viendo ese avance que, bueno, no solo lo estamos viendo en Latinoamérica, sino en todo el mundo. Mira, yo creo que estas posturas de esta derecha desatada, como tú llamas, pueden también leerse en este proyecto de ley que fue adoptado en Ecuador, donde el actor central es el gran capital, el capital transnacional principalmente, pero también actores nacionales. Yo creo que en la región y en el mundo está operando una transición hacia la hegemonía de estos poderes fácticos del capitalismo, y esa hegemonía implica el fortalecimiento de
de actores capitalistas apátridas en nuestros países que están dispuestos a darlo todo para esa transición. Es decir, son actores que velan por sus intereses y no necesariamente por los intereses de sus países y menos aún por sus pueblos. Esto estamos viendo con distintos matices en todos los países, casi excepto los que están alineados con una propuesta progresista, en todos los demás países de América Latina y el Caribe. Entonces, es una línea bastante peligrosa, puesto que no es necesariamente un incidente de la política, sino vienen articulados a una iniciativa sistémica, a esta búsqueda de recomposición del capitalismo y de su hegemonía en la región. Sin duda, en estos momentos, en estos tiempos, se continuará librando una disputa muy intensa sobre los sentidos, sobre las orientaciones de nuestros países y de nuestra región latinoamericana y del Caribe. Hay que decir que tenemos con qué, puesto que en lo que va de este siglo, Latinoamérica y el Caribe logró no solamente articular iniciativas de cambio en la mayoría de países e incluso constituciones de cambio, sino una propuesta muy importante, muy significativa de integración latinoamericana y del Caribe, que tiene una visión de articulación con el sur y con el mundo, apuntando hacia un mundo multipolar y pluricéntrico y hacia cambios sistémicos en las relaciones internacionales, en las relaciones del mundo, buscando ese equilibrio del mundo que nos tiene a todos nuestros países como atentos, con voluntad de luchar, de cambiar las cosas. Pero bueno, es una situación en la que se presentan estas corrientes llamadas ya no de política, sino corrientes de interés, como la que está presente en Argentina, en Ecuador, en Perú, y que van creciendo desgraciadamente y mostrando también articulación internacional y articulación entre ellos. Entonces, por ejemplo, para la posesión del presidente Milei en Argentina, Noboa fue uno de los asistentes, conjuntamente con otros representantes de estas tendencias de Latinoamérica y el Caribe. Hay que decir que son todavía, tienen su poder, pero no son mayoritarios y no tienen significativamente todo el control de todo. Hay una propuesta de cambio, insisto, que está dando disputa y debate en todos nuestros países y que no han dormido, van a continuar. Te llevo ahora a la situación judicial que está atravesando el correísmo y en particular el ex vicepresidente Jorge Glass. Quería pedirte si nos podías contar de qué va, de qué trata este nuevo proceso judicial y bueno, cuál es tu opinión al respecto. Como dije, el mecanismo que fue aplicado en Ecuador para propiciar, para abrir la posibilidad del retorno al neoliberalismo hace 6 años, cuando sabemos que la propuesta de la Revolución Ciudadana no solamente era mayoritaria, sino que tenía una cierta hegemonía. Es decir, cuando sale Rafael Correa del gobierno, con Jorge Glass como vicepresidente, tenían más del 70% de aprobación ciudadana, entonces 60 y algo según los sondeos, pero estamos hablando de una altísima adhesión del pueblo frente a esta propuesta y este proyecto de cambio. El instrumento para revertir eso fue el lawfare, la persecución política, judicial, mediática, que al igual que ha operado en Argentina, en Brasil, en otros países, en Ecuador ha tenido muchísima contundencia y persiste. Entonces, la persecución contra Jorge Glass, que ya fue encarcelado durante todos estos años, él fue, se le extrajo de la vicepresidencia del país para llevarle a prisión sin pruebas y todavía sigue sin pruebas de todas las causas que se le han imputado, incluida la que se trata de revivir ahora, que tiene que ver con la reconstrucción
post-terremoto de Manabí, una provincia del país. Todas esas causas no han sido suficientemente justificadas, no tienen asidero, y él estuvo incluso preso hasta hace muy poco sin tener estas justificaciones. Ahora se trata de renovar uno de estos casos que ya fueron tratados, no encontraron justificación, y no obstante, la Fiscalía, como en todos los casos de Lofer, está encontrando argumentos para volverla a remozar. Es por eso que Jorge Glass se ha asilado en la Embajada de México en Ecuador, puesto que ya el caso fue tratado, ya no se encontraron justificativos. Es un caso claro de persecución política y de no encontrar medidas para salvar su vida. Realmente, en el caso de lo que vive Ecuador, de la inseguridad carcelaria, entre otras, la vida de Glass corre peligro. Entonces, no hay ninguna otra explicación para la situación de Jorge Glass que no sea la persecución política, el lawfare, la persecución mediática, en donde durante todos estos años los medios corporativos ya se ha juzgado y declarado culpable tanto a Jorge Glass como a Rafael Correa de delitos que nunca cometieron. En el caso de Rafael Correa, hasta se acuñó un concepto que no existe en ninguna parte, que es el influjo psíquico, que justificaría, según la Fiscalía y el aparato mediático, la mantención de Rafael Correa en el exilio. Entonces, en Ecuador, como dije, se mantiene toda esta línea de persecución de Lofer durante este mes de presidencia de Daniel Noboa. No vemos necesariamente indicios de cambio. Más aún, la Cancillería fue la primera en pronunciarse en defensa de la Fiscalía para seguir persiguiendo a Glass, e incluso poniendo en riesgo la relación con un país tan importante como es México, emitió una misiva, un pronunciamiento para pedir explicaciones a México por albergar a Glass en su embajada. Entonces, bueno, seguimos en Ecuador con todas estas complejidades que tienen que ver con el lawfare, y seguramente no hemos visto todavía el final, puesto que el aparato judicial en sí mismo en estos últimos días ha entrado en una suerte de crisis de recomposición, donde la línea de la fiscal general, que es la que ha sostenido los casos de lawfare desde hace 6 años, está buscando está buscando más fortalezas frente a una línea crítica que ha pedido su enjuiciamiento en la Asamblea Nacional, que es el Congreso del país. Entonces, es un país en el que cerramos el año con muchísimas disputas, que incluye esta de búsqueda de recomposición de todos los actores fácticos de poder, que como es el sector judicial y principalmente bajo el liderazgo de la fiscal general Salazar, que es la que ha liderado todo el operativo del lawfare. Para terminar, Irene, quería pedirte o consultarte cuál crees que son, ante este panorama tan complejo que nos describís, cuál es el desafío que tiene el campo popular, el progresismo allí en Ecuador de acá en adelante. Creo que el principal desafío es un momento para todos los actores sociales y políticos de hacer una lectura muy realista de lo que sucede en el país, de las propias fuerzas progresistas, de su propuesta y acciones recientes, y sin duda buscar una agenda común. Y esa agenda común creo que no es muy lejana, puesto que el país, como describí antes, está inmerso en un precipicio hacia este neoliberalismo agudo que no tiene ni presenta ninguna salida para el país. Entonces, sin duda está por un lado la Revolución Ciudadana, que, como dije, es la principal fuerza política del país y que muestra su agenda progresista desde sus inicios hasta acá,
este movimiento tendrá que, al estar en distintos escenarios del poder, actualizar, volver a exhibir su propuesta de cambio y sin duda como ya tiene un recorrido importante en el escenario de cambio, actualizar, como digo, sus iniciativas de movilización también, de acción en este país. Por otro lado, los movimientos populares, sociales, indígenas, en la misma línea. Es decir, hubo durante un buen momento y hasta ahora distintos actores de los movimientos que tuvieron algunas interrelaciones con actores del neoliberalismo y con una crítica ciega frente a la revolución ciudadana. Eso también tendrá que sincerarse, cambiar, modificar y poner al frente de lo que sucede en el país una cuestión sistémica, esta problemática de modelo, esta imposición del neoliberalismo y de actores de la derecha y de extrema derecha, de actores del capital financiero, de los actores de transnacionales y todos los poderes fácticos que expresan su poder en el país, que vienen y que están buscando a posicionarse a largo plazo por acá. Entonces, los movimientos sociales, populares, tienen este reto, actualizar su agenda, encontrar sus puntos de convergencia y buscar maneras de actuar unidos frente al contexto que el país está atravesando. Te agradecemos muchísimo, Irene, por tu tiempo para esta charla. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Un abrazo grande. Abrazo grande. Bueno, nosotros vamos a un brevísimo corte y enseguida volvemos con más Horizonte Sur Global. Estados Unidos liberó a Alex Saab. El empresario y diplomático estuvo detenido ilegalmente durante más de 3 años en Miami. Su libertad se dio a cambio de la liberación de 10 estadounidenses excarcelados en Venezuela y la extradición de un contratista de defensa fugitivo conocido como Fat Leonard. Ahora Saab y su pareja, Camila Fabri, se incorporan como miembros plenipotenciarios de la mesa de diálogo con la oposición venezolana que se desarrolla en México. Volvió a ganar el no en Chile. El 55% de los electores rechazaron el borrador de reforma constitucional redactado por la derecha y la extrema derecha. El año pasado había sido derrotada la primera propuesta reformista. El proceso constituyente tiene su origen en las movilizaciones populares de 2019. Debido a estas, se convocó un plebiscito el año siguiente, en donde el pueblo votó masivamente por reformar la constitución del dictador Augusto Pinochet. Un fallo prohíbe a Trump presentarse a la presidencia. La decisión de la Corte Suprema de Colorado lo convierte en el primer candidato presidencial en la historia de Estados Unidos en ser considerado inelegible. Lo declaran como instigador a la violencia por la toma del Capitolio en 2021. Desde el entorno del expresidente calificaron la decisión como antidemocrática y aseguraron que apelarán el fallo para que sea el máximo tribunal nacional el que defina. Malasia cierra sus puertos a Israel. El primer ministro del país asiático anunció la prohibición de entrada a buques con bandera israelí en rechazo a los ataques de Netanyahu sobre la Franja de Gaza. Anwar Ibrahim aseguró que Israel ignora los principios básicos de la humanidad y violenta el derecho internacional. De acuerdo con las últimas estimaciones, desde el 7 de octubre pasado murieron 19.000 palestinos y alrededor del 90% de la población son desplazados internos. Francia, crisis política en el gobierno de Macron. El gobierno francés logró la aprobación de una ley migratoria que recorta la asistencia social a los extranjeros. El texto contó con los votos de la extrema derecha encabezada por Marine Le Pen, que llegó al punto de calificarlo como una victoria propia. Esto generó una crisis interna en el frente que lidera Macron. 59 de sus 251 diputados no votaron a favor del texto. Sin embargo, fue aprobado por una amplia mayoría en ambas cámaras.
De esta manera terminamos una nueva emisión de Horizonte Sur Global y nos despedimos de este año. El año que viene vamos a estar acá para seguir llevándoles toda la noticia de América Latina y del mundo, así que los esperamos. Hasta el año que viene será. Muchísimas gracias por estar ahí.